Hola a todos, sean bienvenidos a una lección más de Ven Sígueme en el canal Sigue a Cristo. Antes de comenzar, quiero pedir unas disculpas a todos ustedes ya que he estado desconectado tanto de YouTube como de Facebook. Y esto es porque durante las últimas semanas mi familia se enfermó, toda mi familia, y fue un poco complicado. Lo bueno es que ya nos recuperamos todos y también tuvimos algunos problemas con el equipo de grabación. Sin embargo, nuevamente aquí estamos y si a ustedes les parece bien, voy a hacer un video posterior con respecto al libro de Crónicas. Aunque es una lección pasada, este libro es muy importante. Hoy vamos a estudiar juntos la lección de Esdras y Nehemías. Nos vamos a enfocar en los capítulos del manual de Ven Sígueme. La lección de esta semana se llama Yo estoy ocupado en una gran obra. Antes de comenzar voy a dar un breve contexto para entender más plenamente el libro de Esdras y Nehemías. Recordemos que el reino del norte había sido llevado en cautiverio por el imperio asirio. Luego, 135 años después aproximadamente, el reino de Judá, es decir, el reino del sur, también fue llevado cautivo por el imperio babilónico. Entonces, hemos visto que debido a que ambos reinos que antes eran la casa de Israel, se dividieron, y el rey del norte tuvo puros reyes inicuos, y el reino de Judá, como se ve en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes, tuvo reyes justos e injustos. Algunos hicieron grandes reformas como el rey Asa, como el rey Ezequías, como el rey Josías, pero aún así el pueblo al final rechazó a los profetas verdaderos. Rechazó, por ejemplo, al profeta Jeremías. En el libro de Mormón vemos que también rechazaron al profeta Ley. Y después viene el cautiverio del reino de Judá, también llamado el reino del sur. Así que después de 70 años de haber estado en cautiverio, las personas sienten que Dios se ha olvidado de ellos, que Dios ha olvidado su convenio. Y en el libro de Esdras y Nehemías vamos a ver que no es así. Dios se va a acordar de su convenio. Dios se acuerda de su pueblo. Y aunque Dios permitió que ellos sean dispersados y sean llevados en cautiverio, Dios aún va a rescatar un remanente y nuevamente les va a invitar a que vengan a Cristo, a que vengan a su evangelio y que hagan convenio con Él. En la Biblia hebrea, el libro de Esdras y Nehemías son un solo libro. Es un solo libro, pero en nuestras versiones que tenemos actualmente se dividió el libro en dos partes. Así que cuando leemos Esdras y Nehemías hay que tener en mente que es una sola historia. Vamos a ver tres distintas restauraciones, pero lo escribió un solo autor. Se cree por tradición que fue escrito por Esdras. Sin embargo, algunos académicos señalan que el autor es desconocido y llaman a esta persona el cronista, ya que se cree que quien escribió Esdras y Nehemías también escribió el libro de Crónicas. Vamos a ver también la estructura del libro de Esdras. En el libro de Esdras y Nehemías vamos a ver tres grandes restauraciones, vamos a ver tres migraciones. Esas migraciones van a venir nuevamente, van a retomar, van a regresar a la tierra de Jerusalén y van a restaurar ciertos elementos. La primera restauración que vamos a ver es de Zorobabel, que lo vemos en Esdras del 1 al 6. Él va a restaurar específicamente el templo. Luego, desde el capítulo 7 al 10, vamos a ver la restauración al convenio mediante la enseñanza de la ley o la Torá. Y por último, vamos a ver en el libro de Nehemías que esta es la última migración, la última restauración que se va a enfocar en la reconstrucción de los muros de la ciudad, de los muros de Jerusalén, junto con otras reformas sociales y religiosas que va a hacer Nehemías. Así que esta es la estructura que presenta el libro de Esdras y Nehemías. Y cuando uno lo lee hay que estar pensando que hay tres migraciones, hay tres restauraciones y todo este libro aproximadamente se desarrolla en 100 años. Hoy lo vamos a estudiar en menos de una hora. Pero son 100 años de historia. Vamos a ver que comienza con el rey persa Ciro el Grande, luego vamos a pasar con Darío y vamos a terminar con Artajerjes, así que son aproximadamente 100 años. Y vamos a ver qué pasa después de que el pueblo regresa de la cautividad, qué hace. Y vamos a ver que hay profetas que van a aparecer aquí, como el profeta Ageo, como el profeta Zacarías, y también vamos a ver que en estos periodos aparece la historia de Esther y también vamos a ver que Nehemías va a ser contemporáneo con el profeta Malaquías. Pero estos libros en realidad son los libros que cierran la historia del Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta que tiene en mente el escritor al escribir este libro es ¿cómo puede el pueblo del convenio seguir siendo el pueblo de Dios después de haber estado en el exilio?
Y este libro nos va a dar la respuesta. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo en la actualidad, seguir siendo el pueblo de Dios si nos hemos alejado de nuestros convenios? Si quizás hemos estado en el mundo, en la Babilonia espiritual. ¿Cómo podemos nosotros retomar? Este libro justamente nos enseña qué podemos hacer nosotros para poder regresar a nuestros convenios y seguir siendo el pueblo de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de Ciro el Grande. Dios levanta a este rey del imperio persa con el propósito de permitir que se cumplan las promesas que Dios había hecho a través del profeta Jeremías y el profeta Isaías. Jeremías había dicho: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y os cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. El profeta Jeremías, este profeta que era contemporáneo con el profeta Ley, había hecho esta profecía. Después de 70 años tiene que regresar el reino del sur, el reino de Judá, nuevamente a Jerusalén. ¿Y cómo se va a cumplir? A través de esta persona llamada Ciro. El profeta Isaías también había dicho en Isaías 44 y a inicios del 45, había dicho: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir de Jerusalén sea edificada y del templo sea fundado. De hecho, se cree por la tradición y también por lo que escribió Josefo, que Ciro el Grande leyó las palabras de Isaías y cuando vio su nombre que estaba escrito en estas profecías, él se conmovió y permitió que el pueblo de Israel, que el reino de Judá, todos ellos pudieran regresar a su tierra y nuevamente edificar el templo para su Dios. Ahora muchos académicos que rechazan la tradición de Josefo señalan que en realidad la razón era más política. Y voy a explicar un poquito esto. ¿Por qué? Porque los imperios anteriores, como el imperio asirio y el imperio babilónico, generalmente sacaban, deportaban, llevaban en cautiverio a las naciones. Por ejemplo, el imperio asirio siempre hacía una deportación bidireccional. Sacaba a las personas, sacó al reino del norte, a las tribus, y trajo a otros pueblos y los puso en su lugar. Y de esa mezcla van a nacer los samaritanos. En cambio, el imperio babilónico lo que hacía es los llevaba en cautiverio, pero no traía a otros pueblos. Ahora, ¿cuál es la forma de proceder del imperio persa? El imperio persa lo que va a hacer es que va a ser un poco más diplomático. Va a decir: a fin de yo evitar rebeliones en el imperio, en el reino, lo que yo voy a hacer es respetar su religión, su identidad, sus dioses y su creencia. Si yo respeto sus creencias y les permito que ellos adoren a su Dios sin imponerles el Dios de ellos van a estar tranquilos y no va a haber rebeliones. Esa era una razón política. Y también porque ellos creían que cada territorio estaba gobernado por dioses. Así que ellos sentían que había un Dios, sí, para ellos, pero habían otros dioses en distintas tierras, así que ellos permitían que ellos regresaran a su tierra, adoraran a su Dios, y también les decían, como vamos a ver más adelante en este libro, que oren, que pidan a su Dios a favor de los reyes de Persia, para que ellos puedan seguir prosperando. Así que esta es la política que maneja este imperio. Este imperio tiene esta idea distinta a la que tenían los asirios, distinta a lo que tenían los babilonios. Así que esta es una estrategia política para evitar cualquier tipo de rebelión interna. Así que debido a esto, uno puede entender por qué Ciro, el Grande, va a decir: el pueblo judío va a poder regresar a su tierra. Y vamos ahora sí a comenzar, porque estamos aquí en el año 538 a.C., cuando Ciro emite este decreto. En Esdras capítulo 1 vemos que Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo una proclamación por todo su reino, y también lo hizo por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén que esté en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Así que el autor está señalando que este hombre extranjero, Dios le inspira para que permita que su pueblo, que había estado en cautiverio durante 70 años, regrese a su tierra. Y él dice, por eso, suban a Jerusalén. Ahora, el libro de Crónicas, cuando uno lo lee, tiene un final interrumpido. Lingüísticamente, cuando uno lee el libro de Crónicas, termina en donde dice, y suba allá. Y cuando uno lo lee en hebreo, se da cuenta que termina en, como se puede decir, en suspenso, en puntos suspensivos. En cambio, cuando se comienza el libro de Esdras, Esdras dice, y suban a Jerusalén.
Es decir, Esdras completa la historia, está completando la historia que se estudia en el libro de Crónicas. Porque en el libro de Crónicas, que fue escrito después del exilio, ¿no?, el autor lo que está señalando es que necesitamos el convenio davídico, necesitamos nuestra línea sacerdotal para tener un templo y necesitamos que esta vez haya reyes como el rey Asa, como el rey Ezequías, como el rey Josías, reyes que hicieron grandes reformas y no adorar a otros dioses. Cuidar el templo, hacer la adoración correcta a fin de no repetir la historia y nuevamente ser llevados en cautiverio. Así que, regresando a la historia, aquí tenemos entonces que Ciro saca este decreto y dice las personas pueden regresar a su tierra. Y no solamente va a hacer un decreto, sino que Ciro va a devolver los utensilios que se habían llevado a Babilonia, que habían estado guardados. Estos utensilios que habían estado en el templo de Salomón. En el primer templo, así se le conoce, y el templo que vamos a ver que se va a reconstruir se le va a llamar el segundo templo. Así que después de este decreto que nace porque Dios inspira a este rey extranjero, las personas deciden regresar. No un grupo grande, es un grupo pequeño. Aproximadamente se cree que habían 3 millones, de 1 millón a 3 millones de personas del Reino del Sur que estaban en cautiverio. Pero aproximadamente entre 40.000 y 50.000 personas son los que deciden regresar en esta primera migración. No es un grupo grande. Sin embargo, estas personas van a regresar y van a reconstruir el templo del Señor. Así que aquí estamos viendo que no todos regresan a Jerusalén, sino una minoría. Porque después de 70 años, muchas personas ya se habían integrado y acomodado en Babilonia, tenían sus casas, tenían sus negocios, y ellos decidieron quedarse. De hecho, de estas comunidades que se quedan en Babilonia, más adelante surge el Talmud babilónico. Así que de este capítulo vemos que Dios, cuando quiere llevar a cabo su obra, no solamente lo lleva a cabo a través de su pueblo, sino también a través de reyes de otros pueblos extranjeros. Y esto no solamente sucede en el pasado, sino también en el presente. Dios, para llevar a cabo su obra aquí en la tierra, permite que reyes abran las puertas para que el evangelio entre a esas naciones. Permite que personas también puedan establecer templos en lugares que quizás no hay ese permiso. Dios actualmente sigue inspirando a personas que no son parte de la iglesia, del pueblo del convenio, pero Dios lo hace con el propósito de llevar a cabo su obra. Y también muchas veces nosotros, en nuestra vida espiritual, somos bendecidos por personas que Dios pone en nuestro camino, que muchas veces no son parte del pueblo del convenio. Ahora, una lección que podemos aprender aquí es que muchas veces tenemos que dejar la comodidad para seguir creciendo espiritualmente. La invitación era vayan, regresen a su tierra y construyan un templo, reconstruyanlo nuevamente, restauren el templo de Jerusalén y adoren a su Dios. No todos decidieron regresar. Muchos prefirieron la comodidad y se quedaron allí, pero hay otros que tuvieron ese valor, dieron ese salto de fe. Y en nuestra vida espiritual es así. Muchas personas a veces no deciden ser miembros de la iglesia o comprometerse con Cristo, hacer un convenio con Él, porque no están dispuestos a dejar la comodidad, los hábitos, las tradiciones, las costumbres que tienen en su vida. Así que la invitación de este capítulo es que muchos de nosotros actualmente tenemos que dejar Babilonia en un sentido espiritual, porque Babilonia representa el mundo. Tenemos que dejar el mundo y tenemos que ir, por ejemplo, al Santo Templo. Tenemos que asistir al templo. Es lo que está haciendo aquí el pueblo de Israel. Está dejando el mundo Babilonia y está yendo al templo. Y aquí podemos sacar una gran lección. El presidente Nelson siempre nos invitó a todos los miembros de la iglesia a asistir con regularidad al Santo Templo. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver una lista de la genealogía de las personas que deciden regresar en esta primera migración. Y en el versículo 59 dice que también subieron muchas personas a Jerusalén que no pudieron demostrar si la casa de sus padres y su linaje eran de Israel. Cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur en el libro de Reyes y sobre todo en Crónicas, vemos que hay 3 migraciones. Por ejemplo, en 1 Crónicas 11 vemos que los levitas
abandonan el reino del norte y se van al reino del sur. ¿Por qué? Porque en el reino del norte Jeroboam llamó a cualquiera para ser sacerdotes. Entonces los levitas dijeron, no tenemos aquí parte, vamos a ir mejor con el reino del sur, porque ahí está la verdadera adoración. Así que los levitas estaban en el reino del sur. Ahora luego viene la reforma del tercer rey de Judá, que es el rey Asa. Y el rey Asa también hace reformas y dice que muchos de Manasés, muchos de Efraín y otras tribus deciden ir y migrar. ¿A dónde? Al reino del sur, porque veían que Dios estaba con el rey, que Dios estaba en ese reino, y abandonaron el reino del norte. Y luego vemos a Ezequías, este rey, que invitó a todas las personas, después de que había habido una deportación en el reino del norte, porque a veces pensamos que el reino del norte fue llevado solamente de un solo golpe, por así decirlo. Fue llevado en 3 distintas deportaciones. Ya había habido una deportación de una parte del reino del norte, y el rey Ezequías invitó a las personas a venir al reino del sur, a celebrar la Pascua, a quedarse. Y hay evidencia arqueológica y académica que dice que la población durante el reinado de Ezequías aumentó. ¿Por qué? Porque muchas personas de Manasés y Efraín decidieron migrar. ¿A dónde? Al reino del sur. Por eso que el profeta Ley, cuando uno lee el libro de Mormón a inicios, vemos que él está en Jerusalén, pero él no es de la tribu, no era de Judá, no era de Leví, ni tampoco era de Benjamín. ¿Pero qué hacía él allí? Porque es muy posible que sus antepasados hayan llegado, no soy tanto de la primera migración porque ese era más de levitas, pero sí en el reinado de Asa o en el reinado de Ezequías es muy probable que los antepasados del profeta Ley hayan abandonado el reino del norte y se hayan establecido en el reino del sur. Entonces, cuando viene el imperio de Babilonia y hace 3 deportaciones, porque eso también son 3 deportaciones que hace Babilonia, y ahí vemos la historia del profeta Daniel, el profeta Ezequiel y todos estos profetas, cuando son llevados en cautiverio en Babilonia, no son llevados solamente de Judá, sino está Judá, está Benjamín, está de Leví y muchas otras personas que eran del reino del norte. Entonces, aquí por eso que hay muchas personas que dicen, no puedo demostrar mi linaje. Probablemente ellos sean del reino del norte que fueron a vivir al reino del sur, porque era difícil para ellos comprobar eso. Porque cuando leemos el libro de Mormón nos damos cuenta que recién cuando obtienen las planchas de bronce, Ley y su familia se enteran de su linaje y se enteran un poquito más de dónde provenía. Y esto sucedía. Y aquí podemos ver no solamente esto en Esdras capítulo 2, vemos que aquellos que van a ser sacerdotes tienen que demostrar su línea sacerdotal. Y si no lo pueden demostrar, ellos tienen que esperar a que haya una persona que pueda usar el Urim y Tumim, y el Urim y Tumim pueda decidir si es o no sacerdote para trabajar en el templo. Porque se necesitan levitas, porque se va a construir el templo. Y así nos saltamos al capítulo 3. En el capítulo 3 nosotros vamos a ver que se va a mencionar a 2 personas. En el versículo 2 dice, entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Así que aquí tenemos 2 líderes. Uno es el líder que es el sumo sacerdote llamado Jesúa, pero lo vamos a encontrar más adelante traducido también como Josué. Por ejemplo, creo que Ageo lo menciona como Josué, y cuando estudiemos Zacarías, estos 2 libros en el mes de diciembre, también lo mencionan como Josué. Josué, este sumo sacerdote, es esta persona importante. Y el otro es Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era parte del linaje de David. Es decir, él debería ser el rey, pero aquí no va a ser rey. Él solamente va a ser gobernador. Pero Zorobabel era el nieto de Joaquín. Recuerden que el libro de Reyes, que fue escrito antes del cautiverio, termina cuando son llevados en cautiverio y cuando el rey permite que Joaquín coma en la mesa del rey. Y termina el libro diciendo que hay esperanza. ¿Por qué? Porque aún hay una persona del linaje de la casa de David para que se cumpla el convenio davídico de que el Mesías va a venir a través del linaje de David, que él es el rey de reyes. El libro termina con esa esperanza futura. Es decir, si se hubiera continuado el reinado en el reino de Judá, Zorobabel hubiera sido rey de Judá. Pero como fue llevado cautivo y ahora está regresando, él no tiene permiso para ser rey. Ellos solamente tienen el permiso, el decreto de construir el templo, y él solamente va a ser gobernador. Pero aquí tenemos estos 2 personajes, el sumo sacerdote y el descendiente de la casa de David. Estos son muy importantes en la historia de Esdras y Nehemías. Y en el libro de Crónicas lo vemos, que también es muy importante. Por eso que el primer libro de Crónicas se enfoca mucho en el linaje de David y también en el linaje de los levitas. Y aquí hay algo interesante, porque lo primero que hacen ellos es edificar un altar.
Antes de construir un templo, ellos edifican un altar. ¿Y por qué razón lo hacen? El versículo 3 lo explica más claramente. Y asentaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de aquellas tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Ellos están reconociendo algo aquí muy importante. Ellos saben que son pocas personas, que las personas que están a su alrededor los pueden atacar y pueden impedir que ellos lleven a cabo su labor. Pero ellos saben que si adoran a Jehová, Dios les va a proteger. Ellos confían que Dios peleará sus batallas, pero para adorar a Jehová, ¿qué necesitan? El altar. Por eso construyen el altar, porque saben que si ellos tienen una relación con Dios, si ellos se arrepientan, ellos pueden, ¿qué cosa? Ellos pueden ser protegidos por el Señor. Y esta es una gran lección que podemos sacar, una gran aplicación, porque la verdadera restauración comienza con una verdadera adoración, con un corazón arrepentido. Antes de pensar quizás en ya levantar el templo, primero hay que pensar en nuestra adoración. Nosotros podemos tener un templo muy bonito, una capilla muy bonita, pero si nuestra adoración diaria no es real, entonces tenemos un problema. Porque recuerden, en el altar, según la ley de Moisés, tenía que ofrecerse holocaustos mañana y tarde. Y en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Si queremos tener una relación correcta con Dios, nuestra adoración tiene que ser todos los días. Porque solamente cuando tenemos una buena relación con Dios, cuando día a día nos acercamos a Él a través de la oración, la lectura de las Escrituras, podemos tener esa seguridad que cualquier amenaza exterior, samaritana o no, Dios nos va a librar. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro altar. Por eso que nuestras oraciones deben ser mañana, tarde, en la noche. Nuestra lectura de las Escrituras debe ser continua. Debemos escudriñar continuamente las Escrituras. Y continuando con la historia, vemos que una vez que ya se construyó el altar, dice que se va a colocar los cimientos ahora del templo. Y en el versículo 11 vamos a ver que hay dos sentimientos encontrados. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová. Y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se habían echado los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas ancianos ya, y de los jefes de las casas paternas, que habían visto la primera casa, es decir, el primer templo, el templo que construyó Salomón, al ver echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Así que no todo era felicidad. Los que eran, se puede decir, la nueva generación que nunca habían conocido el templo anterior estaban muy felices. Ya hay altar, ya se están poniendo los cimientos del templo, estaban felices. Sin embargo, los que eran ya unas personas grandes, que sí habían visto el templo anterior, ellos tenían un sentimiento agridulce. Porque ellos veían el nuevo templo, los cimientos del templo, y no se comparaba en nada con el templo en su máximo esplendor. Y si algo podemos aprender aquí es que las restauraciones humanas no siempre satisfacen o pueden satisfacer a todas las personas, pero eso no nos debe desalentar, ni tampoco nos debe desanimar a seguir adelante. Quizás muchos de nosotros, cuando regresamos después de muchos años de haber estado lejos de la iglesia y nuevamente nos integramos, a veces tenemos sentimientos encontrados. Aún así, si estamos en la obra de Dios, tenemos que seguir adelante. Y puede también suceder con nuestra familia. A veces tenemos que hacer cambios y esos cambios afectan a la familia, pero quizás no todos están a veces de acuerdo, no todos sienten lo mismo, pero debemos continuar y confiar que si estamos haciendo la voluntad de Dios, debemos seguir adelante. Llega el capítulo 4, vamos a ver que una vez que ya se está construyendo ahora el templo, porque ya se levantó el altar, ya se levantó los cimientos, dice que van a venir los enemigos de Judá. ¿Quiénes son estos enemigos de Judá? Estos enemigos de Judá son los samaritanos. A veces cuando nosotros pensamos en estos cautiverios, en estas deportaciones, tanto del reino del norte como el reino del sur, nosotros nos imaginamos que toda la población fue llevada en cautiverio. Y eso no es cierto. Siempre se llevaba en cautiverio a las familias más importantes, es decir, a la clase importante religiosa, militar, social, y siempre se quedaban los más pobres. Y esas personas más pobres, por ejemplo, cuando el reino del norte fue llevado en cautiverio, se quedaron los más pobres. ¿En dónde? En las tierras pertenecientes al reino del norte, como su capital Samaria. Y como la deportación asiria era bidireccional, sacaban y metían otros pueblos, como lo señala el libro de Reyes,
Entonces las personas que se quedaron, ¿qué hacían? Establecían alianzas, es decir, se casaban unas con otras y así se asimilaban y se modificaba, por así decirlo, se corrompía tu verdadera adoración. Así que estos pueblos son pueblos que se han mezclado y estos son los samaritanos. Y dice en el versículo 1 que vinieron ellos y se acercaron a Zorobabel, este descendiente de la casa de David, el nieto de Joaquín. Y dice, y se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, y les dijeron, permitidnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios, desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Y el versículo 3 dice, y les dijeron Zorobabel y Jesúa, o Josué, que era el sumo sacerdote, y los demás jefes de las casas paternas de Israel, no tenéis parte con nosotros para edificar una casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de aquella tierra debilitó las manos del pueblo de Judá, y los atribulaban durante la construcción. Así que vemos que debido a este rechazo, comienza a haber cierto sabotaje, comienza a haber cierta oposición. Y uno puede decir, pero ¿por qué no permitieron? Quizás porque no fueron un poquito más diplomáticos. Y es porque, recuerden, ellos están regresando del exilio. Y ellos han aprendido que para ser el pueblo del convenio, ellos no pueden repetir los errores del pasado. Ellos no pueden hacer lo que hizo el reino del norte. Ellos modificaron la religión. Jeroboam hizo eso. Levantó altares nuevos, levantó un estilo de adoración distinta, levantó nuevos sacerdotes. Ellos no querían eso. Y eso surgió ¿por qué? Porque se mezclaron con otros. Y uno puede decir, pero quizás estas personas tenían buenas intenciones. Pero el libro describe luego cómo actúan. Y su actuar no era un buen actuar. Ahora, lo que está haciendo Zorobabel y el sumo sacerdote Josué es preservar la verdadera adoración, es preservar la pureza de la adoración. Esa pureza que se perdió en el reino del norte y que también se perdió en el reino del sur debido a los malos reyes. Otra de las cosas que vemos aquí es que ellos entendieron que la fidelidad al Señor era más importante que ser diplomático o que la conveniencia política, porque si ellos hubieran construido con él, no hubieran tenido oposición. Pero no siempre lo que es más fácil o aquello que no tiene oposición es el camino correcto. Y aquí hay grandes lecciones que podemos nosotros aprender. Y una de esas aplicaciones que podemos aprender es que para mantenernos fieles a nuestros convenios no hay que hacer concesiones con el mundo. No hay que unirnos o hay que hacer alianzas con aquellas cosas que nos pueden alejar de nuestro convenio. Otra de las cosas que podemos aprender es que al hacer la obra del Señor, al llevar a cabo su obra, siempre va a haber oposición. Así que hay que tener mucho cuidado porque a veces la oposición no es aquella que nos ataca abiertamente, sino aquella que aparenta ser buena, como en este caso lo fue esta aparente ayuda que querían dar los samaritanos. Cuando estamos embarcados en seguir adelante en esta senda de los convenios y estamos perseverando hasta el fin, siempre va a haber oposición, como en este caso. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y recuerden, la firmeza inicia no concediendo nada. Y aquí nosotros vamos a ver que va a haber un paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí el autor en Esdras 4 va a mencionar toda la oposición que van a hacer los samaritanos. Y esta oposición va a ser años y años. ¿Por qué? Porque miren, en el versículo 5, primero dice que trataron de frustrar su propósito todos los días de Ciro. Luego siguieron hasta el reinado de Darío. Y dice que en el reinado de Asuero, también conocido como Jerjes, dice, escribieron una acusación. Y dice que luego otra vez, en el versículo 7, en los días de Artajerjes, le escribieron otra carta a Artajerjes. Es decir, aquí estamos viendo que son tantos años que los samaritanos van a estar oponiéndose. No es solamente con un emperador. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva los distintos reyes que tuvo el imperio persa. Y en cada uno de todos estos reinados, vamos a ver que los samaritanos trataban de detener la obra de Dios. No pudieron detener el templo. Sí lo logran, pero vamos a ver que la razón principal, a veces nosotros decimos la razón principal por la que detuvieron el templo,
era por esta oposición externa, que es los samaritanos. Es una de las causas, pero vamos a ver que no es la única causa. ¿Por qué? Porque en el versículo 7, cuando ya estamos hablando en los días de Artajerjes, estamos en el futuro. El autor nos ha llevado al futuro y nos dice que en esa carta le estaban diciendo al rey Artajerjes de esa época que el pueblo de Israel, es decir, los de la casa de Judá, los judíos están construyendo los muros de la ciudad. Y les están diciendo que ellos quieren tener un rey, les están diciendo que ellos siempre han sido un pueblo rebelde, y les están diciendo que si ellos construyen esos muros, ellos no van a pagar impuestos. Esa es la carta que le escriben. Ustedes pueden leer todo, se puede decir toda la difamación que hacen en esa carta al pueblo del convenio, porque ellos están atacando al pueblo de Dios. Y luego dice que el rey Artajerjes les contesta, y eso lo pueden ver en el versículo 21. Y en el versículo 21 que dice Artajerjes: ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Ahora, cuando uno lo lee de corrido, piensa que está hablando del templo. No, estamos en una época posterior, el templo ya se construyó. Artajerjes no está ordenando que paren la edificación del templo de Jerusalén, eso ya está edificado, está diciendo que paren de edificar los muros de la ciudad. Y vamos a hablar un poquito de esto, porque Nehemías comienza con este contexto, con el contexto de Artajerjes. Nehemías sucede en la época de Artajerjes. Ahora, ¿cuál fue la razón entonces principal por la que se detuvo la obra del templo? Porque la obra del templo se va a detener. Se tardó aproximadamente 20 años en construir el templo de Jerusalén, en reconstruir este segundo templo. Pero la razón principal la encontramos en Ageo, porque en esta época, que está Zorobabel, está Josué, el sumo sacerdote. ¿El profeta quién es? Es Ageo, y el profeta Zacarías. Y lo vamos a ver en el capítulo 5. Versículo 1 dice: y profetizaron Ageo y Zacarías, a ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Ellos comenzaron a predicar, estos dos profetas. Y estos dos profetas son los profetas que están al final del Antiguo Testamento. Ageo, Zacarías, los vamos a estudiar en el mes de diciembre. Estos dos poderosos profetas comienzan a profetizar. Lo dice en el versículo 2, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos estaban los profetas de Dios que les ayudaban. Es decir, Ageo y Zacarías y probablemente otros profetas estaban también ayudando a la construcción del templo. Ahora, ¿qué dice Ageo en su libro? ¿Por qué razón se detuvo la construcción del templo? La construcción no es por Artajerjes. Aquí en esta época Artajerjes no está todavía. Artajerjes es en el futuro. Y él no detiene la construcción del templo. Él detiene los muros de la ciudad. Que lo vamos a ver que Artajerjes le va a dar permiso a Nehemías después. Pero ahorita nosotros lo que vemos es que los samaritanos se están oponiendo. No se especifica cómo. Hay oposición externa. Pero Ageo dice lo siguiente: ¿cuál fue la razón interna por la cual ellos se detuvieron? Dice en el versículo 3, capítulo 1, entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, aquí podemos ver que la causa interna por la que se detuvo la obra de la construcción del templo durante aproximadamente 16 años, se detuvo, era porque las personas se preocuparon en construir su casa y no construir la casa del Señor, el templo del Señor. Porque se dedicaron a sembrar, a buscar ropa, a vestirse, a alimentarse, se preocuparon en sus necesidades y descuidaron el templo de Dios. Esa es la razón. Y por eso, cuando uno lee a Ageo, entiende a qué se refiere el Esdras 5 cuando dice que Ageo sale a profetizar, y Zacarías también. Porque a veces leemos y decimos: se detuvo la construcción del templo por Artajerjes. No. Artajerjes es un relato posterior, porque el autor escribe todas las oposiciones que hicieron los samaritanos desde Ciro hasta Artajerjes. Ya en la época de Artajerjes, el templo ya está edificado, ya está todo, pero todavía no están los muros de la ciudad. Pero la razón principal era porque el pueblo de Dios, el pueblo del convenio, decidió edificar su casa y no la casa de Dios. Y aquí podemos aprender otra gran lección, que muchas veces la oposición externa no es la que puede debilitar nuestra fe, sino la oposición interna. A veces la oposición externa es la excusa conveniente. Ellos pueden decir: los samaritanos no nos dejan, bueno, no importa, ahora me voy a dedicar a mi casa y a sembrar y a buscar ropa, etc.
pero es una excusa nada más. Muchas personas se alejan de la iglesia por una causa interna, pero ellos dicen que es por una razón externa. Pero en realidad muchas veces la verdadera causa está en el interior de la persona, en la apatía, en la indiferencia de las personas de embarcarse en la obra de Dios. Así que si algo aprendemos de Ageo, primero, es que no podemos prosperar en nuestra vida espiritual si no edificamos, si no adoramos a Dios en su santa casa. Esa es una aplicación para nosotros. Si no adoramos a Dios en sus santos templos, por más que trabajemos, no vamos a estar saciados. Por más que sembremos, no vamos a recibir lo necesario. Necesitamos no solamente preocupar por el yo, necesitamos dedicar tiempo para ir y trabajar o estar en la casa del Señor. ¿Por qué comienzan a reedificar el pueblo? No es por un decreto ya de Ciro. Ciro ya les dio el permiso. Pero aquí están ellos reanimando su espíritu debido a la palabra de los profetas. Y eso es muy importante. Muchas veces cuando sentimos ese deseo de abandonar nuestros convenios, no hay mejor forma de reavivar nuestro testimonio que es leyendo las Escrituras, leyendo a los profetas o escuchando la voz de nuestros profetas actuales. Si escuchamos a nuestros profetas actuales como Ageo y Zacarías, nosotros vamos nuevamente a decir como estas personas, vamos y reedifiquemos la casa de Dios. Y así lo hicieron. Así que vemos que después de que el pueblo se arrepiente a través de las palabras de los profetas, comienzan a reedificar el templo de Jerusalén. Y el gobernador de esa región quería saber si en realidad ellos tenían el permiso, y para eso escribe al rey Darío. Ya el rey Ciro ya no es el rey, ya pasó muchos años, y ahora es el rey Darío. Y ustedes pueden leer la carta que escriben al rey Darío, y en el capítulo 6, el rey Darío dice que manda a buscar en los archivos si es cierto que había ese decreto por el rey Ciro, y luego descubre que sí, efectivamente, Ciro había dado ese permiso. Y él responde al gobernador. Y al gobernador le dice, versículo 7, no estorbéis la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y no solamente esto, en el versículo 8, el rey Darío dice que los bienes del rey que vienen de tributo del otro lado del río, es decir, de esa región, en lugar de que los envíen a Persia, dice, sean pagados puntualmente los gastos a aquellos hombres, es decir, a los que están haciendo el templo. Solamente mencionar que ya una vez que esté edificado el templo y se está celebrando la Pascua, dice versículo 21, y comieron los hijos de Israel que habían regresado de la cautividad, y todos los que se habían apartado de la impureza de las naciones de la tierra, para buscar a Jehová Dios de Israel. Invitan a todos a participar. Si tú quieres adorar a Jehová, ven, no importa que no seas de la casa de Israel. Eres extranjero, eres de otra nación, no importa, ven, límpiate de tu inmundicia y adora a Jehová y celebra la Pascua. Y esa es la invitación que nosotros también debemos hacer. Debemos invitar a todas las personas a venir a Cristo, a hacer convenios con Dios, al entrar en el bautismo y luego poder entrar al Santo Templo. Esto está haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es que ellos querían rechazar a los samaritanos, no. Lo que ellos querían evitar era contaminar su religión, no ser fieles a sus convenios. Ellos querían evitar lo que habían visto en la historia trágica en el reino del norte y en el reino del sur. Y porque los samaritanos no tenían buenas intenciones. Pero una vez que está construido el templo, ellos están invitando a todos a adorar al Dios verdadero y de la forma correcta. Y ahora sí pasemos al capítulo 7. Entre el capítulo 6 y el capítulo 7 van a transcurrir 60 años. Es durante este tiempo que se va a desarrollar la historia del libro de Esther, que lo vamos a ver la siguiente clase, la siguiente semana. Y aquí vamos a introducir a un nuevo personaje. Vamos a ver a Esdras. Ya vimos a Zorobabel, vamos a ver a Esdras y luego a Nehemías. Son tres personas que son distintas migraciones y tres restauraciones distintas. Ya se reconstruyó el templo de Jerusalén y ahora vamos a ver que Esdras va a tratar de reconstruir el convenio a través de la enseñanza de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Dice que Esdras era un sacerdote y era un escriba, versículo 6. Dice, y este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para buscar la ley de Jehová y para enseñar en Israel los estatutos y los decretos. Nosotros podemos ser como Esdras en el sentido de amar las Escrituras, de preparar nuestro corazón. Vamos a ver que es necesario los profetas, claro que sí, pero también es necesario ir a las Escrituras,
buscar inspiración, amarlas. Y en este capítulo van a ver que Artajerjes le da permiso para que él vaya a Jerusalén, vayan las personas que quieran ir con él, y también dice que proporciona lo necesario para el embellecimiento del templo. Y en el capítulo 8 vamos a ver que dice que Esdras tenía vergüenza de pedir al rey que le diera tropas, es decir, el rey ya le dio permiso, pero él sintió vergüenza de decirle también danos soldados para que nos protejan en el camino. Y dice el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Dice el versículo 31, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y él nos libró de manos del enemigo y de las emboscadas en el camino. Esta segunda migración que vemos de Esdras y otras personas levitas que van con él, Dios los protege. Así que una vez que llega este sacerdote y escriba, él no solamente va a enseñar la ley de Dios, sino va a reorganizar el sistema judicial de ese entonces del pueblo de Israel, y él va a ser el gobernador de la provincia de Judá. Algo que podemos aprender aquí es que el templo físico ya está terminado, pero el estado espiritual del pueblo aún no está preparado. El templo ya está, pero la disposición del pueblo de hacer convenio con Dios no está aún. El corazón de las personas no está lista. Es más fácil construir un templo que construir el templo en uno mismo. Así que dice que vamos a ver que Esdras quiere preparar el corazón de las personas al estudiar la ley de Dios. Y si algo podemos aprender de la historia de Esdras es que podemos nosotros tener templos, podemos tener iglesias, capillas, edificios hermosos para la adoración del Señor. Pero si nuestro corazón no está preparado para hacer convenios, entonces estos edificios, por más hermosos, no cumplen su propósito. Así que Esdras tiene esa idea en mente. Quiere preparar el corazón de las personas al enseñarles la ley de Dios. Y uno de los problemas que encuentra Esdras, y eso lo pueden ver en el capítulo 9, es que muchas personas se habían casado con extranjeros. No solamente hablo de los samaritanos, sino de los que habían regresado en la primera migración con Zorobabel. Muchos se habían casado y habían establecido relaciones incorrectas. Dice en el versículo 2 de Esdras 9, le llenó de pesar a Esdras. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los oficiales y de los gobernadores ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Y aquí vemos cómo es que Esdras ora y siente este pesar por lo que ve en el pueblo, lo que está haciendo el pueblo, no está cumpliendo con el convenio. Y en el capítulo 10 vamos a ver una decisión que toma Esdras. Esdras está sufriendo porque las personas están contrayendo matrimonio con personas fuera del convenio. Y dice que cuando las personas le vieron llorar y le propusieron algo, versículo 3, ahora pues hagamos convenio con nuestro Dios de despedir a todas las esposas y a los nacidos de ellas. Es decir, le dijeron, vamos a divorciarnos. Y Esdras va a apoyar esta decisión. Esta decisión es un poco controvertida, porque si hay algo aquí es que Dios no inspira esta decisión de Esdras. Parece que es más una decisión que él toma, porque él dice, a ver, ¿el problema cuál es? El matrimonio mixto. Y la solución del pueblo, ¿qué es? Que se proceda con el divorcio. Y que estas mujeres y sus hijos sean despedidos. Y esto, que yo pienso que era una decisión muy personal de Esdras, que era muy particular para esa época, para un problema específico, lamentablemente va a hacer que más adelante el pueblo pueda divorciarse fácilmente. Porque cuando venga Malaquías va a hablar acerca de eso, va a hablar acerca del divorcio. Y aquí tenemos que aprender algo, porque actualmente nosotros en la Iglesia de Jesucristo tenemos profetas y tenemos las Escrituras. Si nosotros solamente tuviéramos las Escrituras y fuéramos como Esdras, escribas, que tenemos que interpretar y tenemos un problema, muchas veces nuestras decisiones pueden ser correctas o no pueden ser tan correctas si solamente nos guiamos por la Escritura. Es por eso que en la iglesia no solamente tenemos la Escritura, tenemos los profetas, porque los profetas nos permiten dar ese marco interpretativo. Y eso es lo hermoso de la iglesia restaurada, que tenemos profetas y Escrituras. Nuestros hermanos protestantes solamente tienen la Escritura. Ellos hablan de la sola Escritura. Ellos se rigen de la Escritura. Pero el problema es cuál es la interpretación correcta. Hay tantas interpretaciones. No importa que hayas estudiado muchos años exégesis en la academia, en los seminarios, porque puede haber una persona muy reconocida que puede tener una interpretación A y otra persona que tiene una interpretación B, pero ¿cuál es la interpretación correcta? Porque la Escritura no se interpreta a sí misma, es una persona quien interpreta la Escritura. Por eso es importante tener Escrituras, pero también es importante tener profetas. Y bueno, así acaba el libro de Esdras.
Y ahora sí pasemos al libro de Nehemías. Porque en Nehemías vamos a comenzar el capítulo 1, que dice que se va a topar con uno de sus hermanos y les va a preguntar cómo está el pueblo de Jerusalén. Es decir, las personas que ahora están en Jerusalén, los que regresaron en la primera migración con Zorobabel y los que regresaron con Esdras. Y dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas por el fuego. Y dice que Nehemías va a hacer una oración y un ayuno. Él va a derramar su corazón a Dios. Versículo 4, e hice duelo algunos días, y ayuné y oré delante de Dios. Y yo les invito a que lean esta poderosa oración de Nehemías. Él ora con todo su corazón. Y una vez que ora, en el capítulo 2, vamos a ver que él está con Artajerjes. ¿Recuerdan quién es el rey que detuvo la construcción del muro de Jerusalén? Artajerjes. ¿Debido a quién? A los samaritanos, que le escribieron una carta hablando cosas que no eran ciertas del pueblo de Israel. Ahora aquí tenemos el mismo rey que detuvo la obra, que está aquí con su copero, que es Nehemías. Un copero no solamente impedía que el rey sea envenenado, sino que era una persona de confianza. De hecho, algunos coperos eran consejeros del rey. Así que esta es una persona importante. No es una persona cualquiera. Nehemías era una persona de confianza para el rey Artajerjes. Y dice que el rey le pregunta, ¿por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Esto no es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque un copero generalmente no tenía que expresar tristeza, porque la tristeza se podía interpretar como culpa, se podía interpretar como que hay una rebelión interna o cosas así. Por eso que él sintió temor. Pero Nehemías en el versículo 3 dice, y dije al rey, vive el rey para siempre. Y le dice, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas consumidas por fuego? Y luego el rey le dice, ¿qué cosa pides? Dice que Nehemías oró al Dios de los cielos, hizo una oración rápida. Me encanta cómo Nehemías ayunó, oró y aquí sigue orando. Y le dijo al rey, versículo 5, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Así que aquí tenemos la tercera migración, porque este rey Artajerjes le va a dar permiso a Nehemías que construya el muro. El mismo rey que detuvo el muro es el mismo rey que va a permitir a Nehemías que construya el muro. Y dice que una vez que ya tiene este permiso, Nehemías va a ir a Jerusalén. Lo primero que hizo fue ver cómo estaban los muros. Y vamos a ver que había mucho escombro. Nehemías observa todo esto. Y una vez que ya hizo su inspección, dice que ya se aparece ante el pueblo y les dice lo siguiente, versículo 17. Vosotros veis la aflicción en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reedifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más un oprobio. Y aquí podemos aprender grandes lecciones de este líder. Es un líder que ayuna, que ora, un líder que confía en Dios, porque la respuesta y el permiso de Artajerjes viene por el capítulo 1, porque él oró y porque ayunó. Dios respondió su oración. Y su oración fue contestada cuando Artajerjes permitió que él vaya y reconstruya los muros de Jerusalén, los muros de la ciudad. Versículo 18, la gente le respondió, levantémonos y edifiquémonos. Y vamos a ver, aquí se van a presentar ciertos personajes que se van a burlar, que son la oposición. Vamos a ver a Sanbalat, el horonita, y Tobías, el amonita, y Gesén, el árabe. Dice, se burlaron de nosotros y nos menospreciaron. ¿Qué es esto que estáis haciendo vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y dice que Nehemías les contestó, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Los enemigos de Dios no son parte del pueblo del convenio. Y aquí nuevamente vemos que cada vez que uno quiere llevar a cabo la obra de Dios, siempre hay oposición. Aquí vemos estas personas que se burlan. Esta burla la recibió Cristo cuando llevó a cabo su ministerio terrenal. La gente se burló de él en la cruz. Lo aprendemos en el árbol de la vida, cuando las personas que probaron el fruto fueron señalados y burlados por aquellos que estaban en el edificio grande y espacioso. Y actualmente muchos de nosotros podemos recibir la burla y la crítica
cuando tratamos de llevar a cabo la obra de Dios. Y en el capítulo 3, ustedes lo pueden leer, solamente quiero mencionar el versículo 5. Dice, pero sus notables no ayudaron en la obra del Señor. Algunas personas no quisieron ayudar. Y eso nos enseña algo muy importante, que en la obra de Dios, Dios no nos obliga, Dios respeta, Dios nos invita. Pero si nosotros queremos ser parte del pueblo del convenio, tenemos que levantarnos y trabajar. Y no ser como estas personas en el capítulo 3, que se menciona en este versículo, que no quisieron y no ayudaron en la obra del Señor, en esta construcción de los muros. Solamente quiero invitarles a que nosotros oremos y ayunemos como lo hizo Nehemías. Al igual como su oración fue contestada y Artajerjes le dio el permiso de construir y levantar el muro de Jerusalén, porque esa era su preocupación. Por eso él oró en todo el capítulo 1. Dios también escucha nuestras oraciones y derramamos nuestra alma, como lo hizo Nehemías en el capítulo 1. Dios va a abrir puertas, y esas puertas pueden ser de poderosos, como el rey de Persia. Y dice en el versículo 8 que todos conspiraron para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño, no solamente se burlaban. Ahora va escalando esto, porque recuerden, comienza con una burla, pero ahora ya comienzan a hacer una conspiración. Porque recuerden, su carta, que había tenido éxito con Artajerjes, ahora ya pasó, ya no hay. Artajerjes ya dio el permiso. Y ellos tienen que acatar la orden. Ellos ahora lo que quieren hacer que es atacarlos. Entonces dice el versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, y pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Aquí estamos viendo que Nehemías es muy práctico. Dice, vamos a seguir trabajando, pero vamos a poner guardias. Es decir, es como algunos van a estar con la espada y otros van a estar trabajando, pero vamos a seguir trabajando. Este es un gran líder. Estamos aprendiendo grandes enseñanzas. La primera parte, la más difícil, ¿cuál era? Era la del escombro. Porque antes de poder edificar los muros de Jerusalén, primero tienes que quitar los escombros y la basura. Versículo 10 dice, y decía Judá, es decir, los judíos, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podremos reedificar el muro. Pero Nehemías, vamos a ver que les anima, que les dice, continúen en la obra de Dios. Y así como Nehemías, muchas veces nosotros tenemos que ser como líderes o como padres, tenemos que animar a las personas a avanzar en la obra de Dios. No podemos detenerlos, tenemos que continuar. Y en nuestra vida espiritual también sucede lo mismo. Estos escombros es aquello que nos gasta la energía. Nuestros escombros espirituales pueden ser nuestro trabajo, puede ser nuestras ocupaciones diarias. Porque todas estas cosas, todas nuestras actividades nos consumen la energía y sentimos que ya no podemos. Ya levantamos tantos escombros que no nos da tiempo de orar, no nos da tiempo de adorar a Dios. Dios entiende que nos cansamos, Dios entiende nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, nuestra enfermedad, nuestras limitaciones físicas. Pero aún así Dios nos dice continúen, porque esos escombros se tienen que quitar y nos cansan, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adorando a Dios día a día. No tenemos solamente que enfocarnos en los escombros, tenemos que quitar los escombros y ahora edificar el muro. Y muchas veces ese muro que tenemos que edificar es ese muro que se obtiene al leer las Escrituras y al orar, porque el muro que nos va a proteger de nuestros enemigos espirituales es la oración, es la lectura de las Escrituras. Pero si nos cansamos con los escombros y no construimos el muro, no vamos a estar protegidos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Ese muro espiritual tenemos que levantarlo en nuestra vida. Ese muro es nuestro testimonio, y ese muro también debe ser levantado en nuestras familias. Y por último, si podemos sacar otra aplicación de esta construcción del muro de Jerusalén, es que para a veces progresar en nuestra vida espiritual, tenemos que limpiar toda mancha de pecado, tenemos que arrepentirnos de cualquier cosa, tenemos que enterrar nuestras espadas como el pueblo antinefi leía en el libro de Mormón, tenemos que quitar todo el escombro y la basura para tener un nuevo comienzo. Y Dios, como dice el Elder Keaton, nos permite tener nuevos comienzos. Ahora, en el capítulo 5 vamos a ver que no solamente hay una oposición externa, por parte de estos que se burlan, por estos que quieren atacar y destruir y no permitir que el muro de Jerusalén se levante. También hay una oposición interna, porque dice en el versículo 1, y hubo gran clamor del pueblo y de sus esposas contra sus hermanos judíos. ¿Por qué? Porque los pobres habían pedido préstamos y ahora vendían a sus hijos en esclavitud, no tenían cómo pagar, había hambre. Entonces Nehemías se entera de esto, que hay injusticia de sus hermanos que tienen mejor posición contra sus hermanos más pobres. Versículo 11 dice, os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la 100ª parte del dinero. Devolver todo,
Tú no puedes aprovecharte de la pobreza de tu hermano. Esta es la obra de Dios. Tenemos que trabajar todos juntos. Y dice el versículo 12, y dijeron, lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos así como tú dices. Yo no creo que aquí el pueblo esté obedeciendo así tranquilamente. No lo están haciendo, porque luego vamos a ver que los principales jefes de la casa de Judá, estos nobles, se van a aliar con los enemigos y van a querer destruir a Nehemías. Yo creo que la razón por la que están obedeciendo a Nehemías es porque Nehemías es el copero del rey, ha sido enviado por el rey y tienen que obedecerlo a él, porque tiene una posición importante. Así que vemos que hay oposición interna, y eso sucede actualmente también. Cuando queremos llevar a cabo la obra de Dios, muchas veces la oposición viene entre miembros de la iglesia o entre el mismo pueblo del convenio. Y no debería ser así, porque cuando uno entiende el convenio de Dios y entiende los mandamientos de Dios, sabe que los mandamientos de Dios nos exigen tener una relación con Dios y una relación con nuestro prójimo correcta. Es amar a Dios y amar al prójimo. No podemos decir que mi adoración de Dios solamente consiste yo y Dios. No, la verdadera adoración consiste yo y Dios y mi prójimo. Ni tampoco puedo decir la verdadera adoración a Dios es la ética social, el velar por mi hermano y no adorar a Dios, no orar, no ayunar. No, la verdadera adoración requiere una relación tanto horizontal como vertical. Este pueblo supuestamente adoraba a Dios, pero oprimía a su hermano. Eso no es obedecer el convenio. Una persona que dice amar a Dios y no perdona a su hermano y juzga a su hermano y critica a su hermano y no le ayuda, no está viviendo el convenio. Y esa es la razón por la que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, porque la injusticia provenía de los gobernantes, de sus mismos hermanos. Y si algo podemos aprender aquí, es que si queremos ser el pueblo de Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro prójimo. Y en el capítulo 6 vamos a ver que Nehemías sigue construyendo los muros de Jerusalén, pero va a haber intriga. En el versículo 2 dice que le van a invitar a que se reúnan con él, pero dice, pero ellos habían pensado hacerme mal. Pero Nehemías responde ante estas invitaciones que tienen malas intenciones de la siguiente manera. Versículo 3, y les envié mensajeros diciendo, yo estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra dejándola yo para ir a vosotros? Y versículo 4, y enviaron a mí sobre el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. 4 veces le dijeron, ven, reúnete conmigo. Le querían hacer daño. Pero él siempre respondía, yo estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¡Qué gran enseñanza! Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Y no solamente respondió así 4 veces. La 5ª vez dice que le enviaron una carta. Y en esta carta, supuestamente alguien le decía, yo sé que tú quieres ser rey, yo sé que tú quieres gobernar aquí, en este pueblo, pero estas intenciones tuyas le vamos a decir al rey Artajerjes. Lo que querían hacer es hacer enemigo a Artajerjes con él, porque él era un copero, él era una persona de confianza de Artajerjes. Pero, ¿cómo responde él? Versículo 8. No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú la inventas. Él responde así. Y no solamente eso, no solamente se inventan cartas o se envían cartas difamatorias, sino que se levantan profetas falsos. Porque dice que Nehemías se va a reunir con un profeta. Y este profeta, versículo 10, Semaías, le va a decir, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Pero él dijo, yo no puedo ir al templo. ¿Por qué voy a huir? ¿Y por qué yo entraría al templo a salvarme mi vida? No entraré. Versículo 11. Porque él sabía que el único que podía entrar al templo, ¿quién era? Era el sumo sacerdote. Él no podía entrar al templo. Y él allí se da cuenta que él es un profeta falso. Porque un profeta verdadero no te puede decir que hagas algo que va en contra de la ley de Dios. Así que dice, versículo 12, y entendí que Dios no lo había enviado. Pues fue sobornado este profeta falso para hacerme temer, para que así yo pecase, para crearme mala fama y desprestigiarme. Luego, después de tantos intentos que hicieron con Nehemías, Nehemías seguía trabajando en esta gran obra, siempre con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, en la obra de Dios. Y dice el versículo 15, se terminó pues el muro en 52 días. Y los enemigos, dice el versículo 16, reconocieron que esta obra había sido hecha por nuestro Dios. Versículo 18 dice, porque muchos en Judá se habían conjurado con los enemigos de Nehemías.
Y yo me imagino que estaba entre esas personas que tuvieron que perdonar las deudas a su prójimo. Yo me imagino que ahí estaban muchas de esas personas que no quedaron contentas y que se aliaron con el enemigo. Pero aún así Dios protegió a Nehemías. Me encanta el discurso del Elder Diderúctor cuando él menciona este relato de Nehemías. Y él dice lo siguiente: que ante las pruebas y el sufrimiento respondan: yo hago una gran obra y no puedo ir. Que ante el ridículo y las afrentas proclamen: yo hago una gran obra y no puedo ir. Nuestro Padre Celestial busca personas que se nieguen a permitir que lo trivial obstruya su búsqueda de lo eterno. Busca personas que no cedan a la atracción de lo fácil, ni caigan en las trampas del adversario, que les distraerán de la obra que el Señor les ha encomendado. Él busca personas cuyas obras estén en armonía con sus palabras y que manifiesten con convicción: yo hago una gran obra y no puedo ir. Que seamos como Nehemías, que ante la oposición por llevar a cabo la obra de Dios, ya sea la obra de Dios en nuestra vida o la obra de Dios en la iglesia, llevando la obra de salvación y exaltación a más personas, que no nos detengamos, que no dejamos que la oposición, la burla, nuestros enemigos nos confundan, sino que digamos como Nehemías: yo hago una gran obra y yo no puedo ir. Así que una vez que ya tenemos construido el templo, que se inició con Zorobabel, ya tenemos los muros de la ciudad, que se edificó con Nehemías, ahora vamos a ver que Nehemías y Esdras van a hablar al pueblo. Ellos saben algo muy importante: construir murallas, construir edificios, templos, es fácil. Pero construir el corazón de las personas para que vengan al Cristo, para que guarden sus convenios, es lo más difícil. Y eso es lo que van a hacer en el capítulo 8. Esdras va a leer el libro de Moisés. Y dice que lo va a leer desde la mañana hasta el mediodía. Y los levitas les van a ayudar a traducir el sentido, es decir, que todas las personas se entiendan. Que dice que la gente cuando escucha la ley se arrepiente, siente tristeza, pero ellos les dicen: no se sientan tristes. Versículo 10 dice: porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y después de esta hermosa experiencia, después de todo esto que están viviendo, en Nehemías capítulo 9, versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos un convenio fiel. Y lo escribimos, sellado por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hagamos hoy convenio nuevamente, porque el convenio no es algo pasado, el convenio siempre es algo presente. Es mi relación que tengo con Dios actualmente. Ese es el convenio. Y no hay mejor forma que una relación matrimonial. No es que me casé tal día, hice un voto, un convenio con mi cónyuge y ya me olvido de eso, ¿no? Cada día esa relación se mantiene y cada día se renueva esa relación. Y lo mismo es con nuestros convenios que hemos hecho. Nuestra relación con Dios se debe ratificar semana tras semana, y esa es la razón principal de la Santa Cena. No solamente recordar nuestros convenios, sino demostrarle a Dios, ir con nuestro corazón como este pueblo y decir: estoy dispuesto a ser fiel a tu convenio. Como dice este versículo, nosotros hacemos convenio fiel. Lo escribo y que lo sellen, porque yo estoy seguro, mi corazón está seguro de que siempre voy a ser fiel. No voy a dejar este camino, esta senda de los convenios. Y por último, ya en el capítulo 10, el capítulo 11, vamos a ver que van a hablar un poquito de qué personas fueron en esta última migración, quiénes van a habitar dentro de los muros de Jerusalén, quiénes van a habitar fuera. Y en Nehemías capítulo 13 vamos a ver que Nehemías se va a regresar a Babilonia con Artajerjes. Pero dice: pero durante todo ese tiempo yo no estaba en Jerusalén y sucedieron algunas cosas. Dice: Tobías, ¿se acuerdan de ese enemigo que se burlaba? Tenía una habitación en el atrio de la casa de Dios. Le habían hecho una habitación en el templo, imagínense. Un enemigo en el templo. Y este enemigo era un pariente. ¿Y Nehemías qué hace? Cuando llega y descubre eso, saca a Tobías de allí. Y eso dice en el versículo 8. Y me disgustó en gran manera. Y arrojé todos los enseres de la casa de Tobías fuera de la habitación. Él no debería estar en el templo de Dios. Ese era un lugar, un espacio sagrado para otras cosas. Y aquí metieron a un enemigo en el templo. Y no solamente eso, dice: descubrí que las porciones para los levitas no se les había dado. Y ellos habían tenido que abandonar esto. Se habían ido a trabajar. Porque recuerden que los levitas eran mantenidos a través del diezmo. Habían distintos tipos de diezmo. Uno era para el diezmo de los levitas. Ese diezmo el pueblo lo daba para que los levitas pudieran sostenerse. Ellos pudieran, su trabajo ¿cuál era? Puro templo. Se dedicaban al templo. Pero al ver que no recibían diezmo, ellos tenían que ir a trabajar. Y dice el versículo 11: ¿por qué está la casa de Dios abandonada?
Y no solamente eso, dice el versículo 15 que en el día de reposo las personas trabajaban. Lo pueden leer el versículo 15. En aquellos días vi en Judá y en algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, que acarreaban gavillas, que cargaban sobre asnos vino, y también uvas e higos y toda clase de carga, y los traían en Jerusalén en el día de reposo. Y no solamente eso, trabajaban en el día de reposo, comerciaban en el día de reposo. Nehemías les dice: «¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo?» Y él dijo: «Ahora vamos a cerrar las puertas, nadie va a entrar en el día de reposo, nadie va a trabajar, nadie va a comerciar en el día de reposo». Y no solamente eso. Versículo 23, «Y habían tomado esposas asdoditas, amonitas y moabitas», los enemigos, los familiares de los que se burlaban. Ahora se han casado entre ellos. El mismo problema que vio Esdras al finalizar el libro de Esdras, la tenemos aquí al finalizar el libro de Nehemías. Tanto era el sentimiento que tenía este gobernador, este hombre de confianza. Nehemías, versículo 25 dice: «Y contendí con ellos y los maldije, y golpeé a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos». Ver a Nehemías arrancarle los cabellos y diciéndoles, y algunos golpeándoles, porque era tan grande la iniquidad que él vio. Se había ido un tiempo a Babilonia y ahora regresaba y veía todo esto. Y él sentía tanto dolor porque se había esforzado tanto. Había sido fiel a Dios y ahora veía que el pueblo no le era fiel. Así termina lamentablemente este libro de Nehemías. Nehemías es contemporáneo al profeta Malaquías. Por eso que cuando uno lee Malaquías ve estos mismos problemas: el día de reposo, los matrimonios, la gente no pagaba diezmos. Y al no haber diezmo, ¿qué hacía Levitas? Iba a trabajar, el templo de Dios estaba abandonado, profanaban el templo de Dios. Todos esos problemas hacían que el pueblo de Dios no fuera el pueblo del convenio. La pregunta del autor de este libro es: ¿cómo puedo ser el pueblo de Dios después del exilio? Guardando los mandamientos de Dios. Pero si en la actualidad nosotros no guardamos el día de reposo, el templo no vamos al templo, está vacío, por así decirlo. Si no pagamos nuestros diezmos, si no somos fieles, si permitimos que nuestros hijos se alejen del convenio y se casen fuera del convenio, mi pregunta es: ¿podemos considerarnos ser el pueblo real, el pueblo de Dios? La respuesta es no. Puedes tener templos, puedes asistir a la iglesia, pero si no se hacen estas cosas, estamos siendo como este pueblo, ser el pueblo de Israel de nombre, pero no el verdadero pueblo de Dios. Ahora debemos enseñar a nuestros hijos a amar sus convenios. Y es por eso que el pueblo de Israel, Esdras, Nehemías, recalcan la importancia de que el pueblo no se case con personas que son extranjeros, que no aman el convenio. Estas personas eran enemigos del pueblo de Israel. Debemos enseñar a nuestros hijos a no arriesgarnos con nuestros convenios. La pregunta siempre debe ser: esa persona con quien yo me voy a unir, con quien voy a entrar al templo, con quien me voy a casar, ese futuro cónyuge, ¿me va a permitir estar en el convenio? ¿Me va a apoyar a estar en la iglesia? ¿Me va a levantar? ¿Me va a animar? Si es así, adelante. Pero si no, no hay que arriesgar nuestros convenios. Nuestros convenios son más importantes que nuestros sentimientos o afectos que podemos sentir por personas que están fuera del convenio. Dios puede cambiar nuestro corazón. Y por último, si algo podemos aprender aquí es que este libro cierra no de una forma buena, sino con esa pregunta: ¿cómo terminará este pueblo? Y nosotros sabemos cómo termina este pueblo. Vamos luego a estudiar al profeta Malaquías, Ageo, Zacarías, profetas contemporáneos de estos libros que acabamos de estudiar. Luego vamos a ver que va a haber un silencio de los profetas, y luego va a venir Cristo. Y van a rechazar a Cristo. Y otra vez van a ser dispersados por los romanos. Conocemos la historia. Pero la pregunta es: ¿cómo yo terminaré? ¿Cómo terminaré yo como pueblo del convenio? ¿Cómo será mi fin? ¿Terminaré lejos del convenio o terminaré con mis convenios, siendo fiel a mis convenios? Este libro nos está enseñando que la verdadera restauración no es solamente de edificios o de muros, sino que la verdadera restauración es más que eso. La verdadera restauración, como lo dijo el profeta Jeremías, es que nuestro corazón cambie y que nuestro corazón
decida amar a Dios y hacer convenio con Él y tener una relación con Dios. Eso es lo más difícil de hacer un convenio. ¿Necesitamos templos? Claro que sí. ¿Necesitamos sacerdocio? Claro que sí. ¿Necesitamos al Rey de Reyes, el Mesías? Claro que sí. Tenemos todo eso en la iglesia restaurada. Tenemos capillas, templos, tenemos al Salvador Cristo, quien murió por nosotros. La expiación ya está hecha. Tenemos el sacerdocio. Pero ahora queda lo más difícil. Nosotros. Nuestra disposición de hacer convenios. Que estos libros nos enseñen y nos inviten a nosotros a decidir cuál va a ser nuestro final. ¿Nuestro final va a ser lejos de Cristo o va a ser terminar teniendo una relación con Cristo? Espero que esta lección les haya ayudado a entender más el libro de Esdras y Nehemías. Les agradezco a todos por su apoyo siempre, por sus comentarios, y mi invitación siempre es que ustedes oren y lean las Escrituras. Solamente cuando ustedes oren y lean las Escrituras van a poder sentir la inspiración de Dios. Les envío un saludo a mi esposa, a mis hijos, y nos vemos la siguiente semana. Bye bye.